Gracias por continuar con nosotras en su programa Hablemos un rato. Estamos hablando de la inseguridad ciudadana que se vive dentro de los hogares. En este bloque del programa le hablaremos de las consecuencias que deja la violencia intrafamiliar en la vida de las víctimas. Es por eso que les mostraremos a continuación el testimonio de una adolescente que nos cuenta cómo ha sido víctima de violencia intrafamiliar. Todo niño y niña tiene derecho a vivir en un hogar seguro. En Nicaragua, muchos menores viven en situaciones de riesgo. Sandra, a quien llamaremos así por ocultar su identidad, nos cuenta cómo fue víctima de inseguridad en su hogar. Desde que nací, viví violencia y porque mi papá tomaba demasiado y cada vez que llegaba ebrio a la casa, maltrataba a mi mamá. Había maltrato siempre, las cosas se desaparecían de la casa. Mi mamá denunció a mi papá porque le reventó la cara y le hizo morados por todo el cuerpo. Y después de eso salió libre porque mi mamá retiró la denuncia. Las veces que a nosotros nos pegaban mal. Siempre habían las palabras que a nadie le gustaría que se lo dijeran, ¿verdad? Y cosas así. Este tipo de inseguridades dentro del hogar puede generar consecuencias drásticas y negativas en la vida de las víctimas. Algo que nadie se esperaba, ¿verdad? Fue que mi mamá falleciera. O sea, no fallecer, sino que mi papá la mató. Ya estaban separados, mi papá ya le había dado una estocada en ella. Tuvo una en el seno izquierdo, que le medía 1.5 de profundidad. Uno más y ella le hubiese dado un soplo al corazón, ella padecía de asma. Y le dio una en el costado derecho, de la costilla. Y él estuvo preso, después de ahí salió como ya mi mamá, para ese entonces mi mamá murió el 19 de agosto, un día después de su cumpleaños. Y la que presenció todo eso, porque mi papá la mató, estaba yo. Viví todo eso y fue algo duro. Las secuelas que deja en los hijos y las hijas de víctimas de violencia son difíciles de sanar. Yo sentía miedo y lo único que hacía era llorar. Y hasta después que mi papá estaba dormido salía de la casa. O me quedaba así a algún lugar de la casa, pero no moverme de ahí. Si no, no me movía. Cuando yo vi que mi papá agredía a mi mamá, sentía dolor, remordimiento, enojamiento y un fuerte dolor cual no puedo todavía sacar de ahí hasta la fecha. Sandra fue colocada por el Ministerio de las Familias en las aldeas infantiles SOS. Aquí ella encontró un hogar seguro. El llegar aquí a la aldea fue otra cosa muy distinta. Miré personas nuevas, cuales aquí convivían en familia. Tuve también terapia psicológica, estuve yendo al psiquiatra. Pues gracias a ellos y a las personas que tengo ahora, volví a recuperar la confianza que tuve en mi familia. Me sentía más segura de lo que estaba. Ahora Sandra cursa tercero de secundaria con buenas notas, forma parte del grupo de danza, sabe de mecanografía y costura y tiene muchas metas más que cumplir. Se despide con el siguiente consejo. Que hablen y que no se queden callados porque realmente la violencia es algo donde uno no se imagina cuál es el límite a cuál puede llegar uno y la persona a cual está transmitiendo la violencia. Porque uno puede decir, ay, si mi papá le pega a mi mamá, pero no sabe hasta qué extremo puede llegar. Si matar o que la otra persona obliga a hacer otras cosas cual uno no quiera. Entonces, pues a todos los jóvenes y a los niños que miren esto, que hablen y denuncien lo que está pasando en su hogar. Porque así como me pudo pasar esto a mí, le puede pasar a cualquier niño o joven que está afuera. La violencia intrafamiliar es uno de los aspectos que afecta a nuestra sociedad, ya que generalmente se sufre en todas las culturas. Para hablar de las consecuencias que trae consigo esta violencia, yo me encuentro con la psicóloga de la Red de Mujeres contra la Violencia, Elia Palacio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por habernos invitado a este programa y poder llegar, ¿verdad?, a mujeres organizadas y no organizadas. Se dice que las mujeres son las principales víctimas de la violencia intrafamiliar.
Este tipo de violencia provoca diferentes consecuencias en la vida de la víctima. ¿De qué manera afecta en la salud mental y emocional de las mujeres que viven violencia intrafamiliar? Cuando una mujer está sujeta a situaciones de tortura, porque la violencia contra las mujeres es equiparada a una situación de tortura, o sea, la parte de la salud se ve alterada. Vos ves mujeres que sufren de diabetes, que sufren de hipertensión, que sufren del corazón, que padecen del corazón, y todo esto está vinculado a esa violencia psicológica que las afecta y que las lleva precisamente también a la muerte, que es lo que nosotras llamamos como femicidio, pero en el caso de la violencia psicológica como femicidios silenciosos, porque son muertes que se registran como muertes naturales y no como efectivamente que son pues ocasionadas por ese continuum de la violencia. Actualmente también nosotras como Red de Mujeres contra la Violencia contabilizamos 65 mujeres asesinadas, principalmente por sus parejas y exparejas. Y esto tiene que ver precisamente, pues como te decía, con ese derecho que se creen los hombres agresores de disponer de la vida o de la muerte de la mujer. Los niños y las niñas son víctimas directa e indirectamente de esta situación. ¿Cuáles son las consecuencias que ellos experimentan gracias a la violencia intrafamiliar? Imagínate que eso es otra de las cosas que se supone, ¿verdad?, que debe de privar el interés de los niños y niñas, y por eso también se debe de atender la problemática desde esa estructura, ¿no? Entonces, esto lo afecta principalmente a las mujeres, pero como ya lo decías, también a los niños y niñas que están viendo todos los días que llega el papá a agredir a la mamá, que la violenta, que la humilla, que la descalifica, que la golpea, y también incluso a ellos y a ellas, ¿verdad? Entonces todo esto repercute en su comportamiento, niños que de pronto se aíslan, o niños con comportamientos agresivos, o bien bajan en el rendimiento escolar, o sea, todo lo que es su parte emocional se ve alterada, porque obviamente, o sea, ¿en qué condiciones un niño va a ir a la escuela o va a ir a otros lugares, ¿verdad? Si en la cabecita lo que tiene es el episodio de violencia de su padre hacia su madre. La inseguridad dentro del hogar no solo afecta a los niños, niñas y las mujeres. Tengo entendido que también los ancianos son víctimas de este tipo de violencia. ¿Qué consecuencias trae para la persona adulta mayor que está recibiendo violencia dentro de su hogar? Esto tiene que ver con ese abuso de poder que se ejerce principalmente pues del hombre agresor en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? La violencia también se traslada a las y los adultos mayores. ¿De qué manera? Bueno, el aislamiento, el rechazo, el otorgarles responsabilidades que ya no están acordes a su edad, el quererles cobrar quizás lo que ellos en algún momento les dieron. Y el punto es esto, pues ese abuso es lo que repercute en esas relaciones, ¿verdad? Y que luego las personas se sientan o experimenten emociones que son pues derivadas de ese abuso, de esa violencia, ¿verdad? Que es la que estamos pues combatiendo a diario, porque nada justifica la violencia. Para finalizar, desde el punto de vista económico, ¿de qué manera afecta a las víctimas que reciben violencia intrafamiliar? Mira, en el caso de las mujeres que vivimos violencia patrimonial y económica, justamente por eso se tipificó en la ley 779, porque no es fácil estar detrás de un agresor siguiéndolo para que cumpla con lo que debería de ser una obligación y una responsabilidad en relación a los hijos e hijas, ¿verdad? Entonces te ves que la violencia patrimonial y económica se vuelve como la continuidad de esa violencia también hacia las mujeres, ¿verdad? Que se concretiza en la negación del derecho a prestar los alimentos a los hijos e hijas. A diario vos ves los juzgados, el Ministerio de la Familia, llenos de mujeres que demandan pensión alimenticia, y en el caso de la ley, pues ahora también procesándolos por la violencia económica y patrimonial, ¿verdad? Entonces esto también te afecta, porque para nadie es grato tener que andar detrás de alguien para que cumpla con una obligación. Gracias, licenciada Palacio, por ofrecernos esta entrevista. Como vimos, las consecuencias de la inseguridad dentro del hogar son generadas por las relaciones desiguales de poder que se viven dentro del hogar. Nosotros vamos a una pausa comercial, ya regresamos.